Entonces, vamos, listo chicos, entonces, mire, vamos a empezar la clase del día de hoy de Ciencias Naturales y vamos a ver esta segunda unidad. En esta segunda unidad, ¿cómo se llama nuestra unidad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, ¿cómo se llama? Diversidad de los seres vivos. Diversidad de los seres vivos. ¿Y qué entiendo yo por la palabra diversidad de seres vivos? ¿Qué entiendo? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué entiende? A ver, ¿qué entiende? ¿Qué se me viene a la cabecita cuando digo diversidad? Todos los tipos de los seres vivos que existen en el Ya, planeta. perfecto, varios tipos, ¿no es cierto? Varias especies, una variedad de cosas, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de muchas variedades, ¿no? Si hablamos de diversidad, estamos hablando de varias especies, de varias formas, ¿sí? Que de pronto cada uno tiene un lugar diferente, un hábitat diferente, ¿no? Entonces, hablamos de una diversidad. Recuerde que a nivel de todo nuestro país también, a nosotros nos dicen que somos un país mega diverso, ¿no es cierto? Porque tenemos primero varios grupos étnicos, ¿no? Usted recuerde que en nuestro país no somos solamente, no hay un grupo étnico, no hay una sola lengua, ¿no es cierto? Cada grupo étnico tiene sus lenguas, tiene sus culturas, tienen sus religiones. Entonces, asimismo, en esta parte de los seres vivos, ¿no es cierto? Somos diversos, ¿sí? Tenemos una diversidad, una variedad, ¿sí? Y este es el tema de esta unidad que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, ¿me va a ayudar, por favor, Mateo Vela? Va a empezar la lectura, por favor. A ver, diversidad de los seres vivos. En esta unidad nos familiarizamos con los niveles de organización y diversos de los seres vivos. Aprenderemos la manera en que los científicos clasifican y nombran a los seres vivos. Ya, hasta ahí. Entonces, mire, primerito dice que nos vamos a familiarizar con los niveles de organización. Recuerden que ya en la unidad anterior vimos nosotros, ¿no es cierto?, los niveles de organización que teníamos, ¿no es cierto? Recuerden que vimos desde, ¿no es cierto?, la organización, ¿no es cierto? Vimos nosotros desde la organización más pequeñita, ¿no es cierto?, desde los niveles químicos, ¿sí? Luego fuimos a los biológicos y llegamos, ¿no es cierto?, a los ecológicos, a lo más grande. Recuerda que íbamos desde lo más pequeñito, desde el átomo que forma la célula, ¿no es cierto?, iban los tejidos, los órganos, los sistemas, todo lo que forma el individuo y toda la comunidad, la población, hasta llegar, ¿no es cierto?, al planeta, ¿sí?, a la biosfera, todo nuestro planeta, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto?, ¿cómo lo clasifican los científicos? Mire, todos los seres vivos, ¿no es cierto?, tienen un nombre científico, ¿sí? ¿Cómo se los conoce? Un nombre científico, y de ahí viene el nombre común que tienen de acuerdo a cada país, a cada lugar, ¿no? La gran mayoría, al menos sobre todo los animales, son pocos los animales que en otros lados los conocen con otro nombre. Generalmente casi tienen el mismo nombre, pero tienen estos seres tienen un nombre científico, ¿sí? Tienen un nombre científico, ¿sí? Y vamos a ir viendo un poquito en esta unidad todo esto, ¿sí? Entonces aquí va a resaltar, por favor, resalte. Primerito resalte el título, ¿no? Diversidad de los seres vivos, ¿no? Primerito el título. Vamos a ver sobre la diversidad, ¿ya? Y luego vamos a hablar esto que nos dice aquí, ¿sí? Aprenderemos, ¿sí? Aprenderemos la manera en que los científicos les clasifican y nombran a los seres vivos, ¿sí? Esta partecita, por favor, ¿ya? Lee el siguiente párrafo, mi Salomé. ¿Qué más nos dice? Lo que el siguiente párrafo dice, nos introducimos en una de las herramientas que utilizan los científicos como ayuda para investigaciones como el microscopio, su origen, sus partes y el gran aporte que este instrumento ha dado a la ciencia, específicamente a la biología. Finalmente conoceremos sobre el sistema inmunitario y cuáles son las barreras inmunológicas que poseen los organismos para defenderse de factores externos que podrían enfermarlos.
Muy bien, gracias, mi Salomé. Entonces, mire, en esta unidad, ¿no es cierto? Vamos a conocer, ¿no es cierto? Nos dice que nos van a hablar un poquito de la herramienta principal, ¿no es cierto? Que estudia todo lo que son los microorganismos, sobre todo lo que es el microscopio, ¿no? Recuerde que decíamos, ¿no? Recuerden un día anterior que decíamos, ¿podremos a simple vista vernos las bacterias de la mano? No, se necesita un telescopio. No es cierto, se necesita un microscopio para poder ver. Si yo veo así, yo me puedo lavar las manos y digo, mi mano está limpia, no tiene bacterias. Pero si tuviéramos un microscopio, ¿no es cierto? Y pudiéramos observar, nos vamos a dar cuenta qué cantidad de bacterias poseemos, ¿no es cierto? Por eso es muy importante siempre el lavarnos las manos, sobre todo hoy en día que estamos con el tema del coronavirus, ¿no? Que es de igual manera es una bacteria, ¿no? Vamos a ver, dice las partes, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ayudado esto en la ciencia, ¿no? Sobre todo en la biología, que estudia todo lo que son los seres vivos, ¿sí? Y sobre todo conoceremos, dice, ¿no es cierto?, el sistema inmunitario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, cómo nos protegemos, cómo nuestro sistema reacciona, pone barreras para protegernos y defendernos de factores externos. Justamente lo que nos acaba de pasar el día de ayer. Ayer usted recibió, ¿no es cierto?, una vacuna, ¿sí? Para que su sistema, ¿no es cierto?, esté inmunitario, o sea, tenga una barrera de protección para que no le pueda dar el coronavirus, o si es que le llega a dar, sea, ¿no es cierto?, no muy fuerte. Entonces es una barrera que en nuestro organismo el día de ayer nos pusieron, ¿no? Una barrera, ¿no? Entonces yo les veo, por ejemplo, a ustedes, no han tenido mayores reacciones. Me imagino que el bracito sí les duele, ¿no es cierto? ¿Les duele el bracito o no les duele el brazo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ahí en la mañana habían ahí estudiantes justificados porque estuvieron con dolor de cabecita, ¿no es cierto? Estuvieron por ahí mareados, pero son reacciones en su sistema. Cada uno recibe de diferente manera, ¿no? El día de ayer también ustedes recibieron esta barrera, esta protección, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta primera unidad que tenemos, ¿no? Esta primera unidad, ¿sí? Luego de eso, ¿no es cierto? Ya en las siguientes páginas tenemos todo lo que ya vimos, lo que es la diversidad de los seres vivos y vimos obviamente los diferentes niveles que vamos a revisar la siguiente clase. Ahorita vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video, ¿sí? De esta diversidad, de qué nomás nos habla, qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por el momento, ciérrele un ratito a su libro, déjele resaltado esa partecita, por favor. Déjele resaltado solo esa partecita, ¿no? Y vamos a ver lo que sería el video, ¿ya? Entonces les voy a compartir, ¿ya? Permítanme un ratito. El grupo de los animales, ¿no es cierto? Nosotros, mire, primero se clasifica según Aristóteles clasificó, no, el grupo de las plantas, seres vivos, y el grupo, ¿no es cierto?, de los animales, ¿sí? Nosotros estamos justamente lo que decía usted, dentro del grupo de los animales, ¿no? Recuerde que somos 3 seres vivos, plantas, animales y seres humanos, pero los seres humanos estamos considerados dentro del grupo de los animales. ¿De qué clasificación de los animales? ¿Vertebrados o invertebrados? Vertebrado. Vertebrados. ¿Y dentro de los vertebrados a qué grupo pertenecemos? ¿Qué seremos? Aves, peces, mamíferos, reptiles, anfibios. ¿Qué seremos? ¿Cuál? ¿Monos? Mamíferos, chicos. Nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos. ¿Por qué? Porque recuerde que los mamíferos nacen del vientre de la madre y se alimentan de leche materna. ¿Sí? Entonces, ¿Puedo ir al baño? vaya rapidito. Entonces, nosotros nos alimentamos también de la leche materna cuando recién nacemos, ¿sí? Obviamente nacemos del vientre de la madre. Entonces, por eso somos del grupo de los mamíferos. De eso no se vaya a olvidar. Listo, vamos a ver la primera pregunta que nos dice aquí, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Ayúdeme leyendo, Amelia. ¿Qué nos dice? A ver, vamos, tranquila, Amelia. Vamos, listo, siga.
Ya hicieron. ¿Qué está pidiendo? Que le hagan silencio. Tranquila, mi Amelia. El científico que propuso un sistema científico de clasificación que empleó el idioma latín fue... Ya. ¿Cuál fue? ¿Aristóteles, Carlos Linneo o Luis Pasteur? ¿Cuál decía que propuso primerito el sistema científico? Aristóteles. Ya, ahí dice Aristóteles. ¿El resto qué dice? Vamos, ¿el resto qué dice? Aristóteles. Ya, vamos a ver si es que es verdad, si fue Aristóteles. Siéntese, mi Mateo, no sé qué está haciendo, le veo que se mueve, que va, que viene, que está. Vamos poniendo atención un poquito, mi Mateo, ¿ya? Listo, nos decía Aristóteles, recuerde que dice que no, los nombres científicos provienen de un idioma latín, ¿no? De un idioma latín. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos nombres científicos, ¿ya? Vamos a ver si fue o no fue Aristóteles, ¿sí? No fue Aristóteles. Recuerde que Aristóteles clasificó en 2 grupos, pero ¿quién propuso el nombre latín fue, no es cierto, Linneo, ¿sí? Entonces, eso nos decía la primera partecita del video. Hay que estar atentos porque ahí nos decía 2 cositas, ¿sí? Aristóteles dividió en 2 grupos, sí, ¿sí? Vamos a continuar. Después del desarrollo del microscopio, vino consigo un tercer reino, el reino protista, conformado por los microorganismos propuesto por Ernest Haeckel en 1866. En 1938, Herbert Copeland propuso un reino independiente al protista llamado Reino Monera o Reino de las Bacterias. La diferencia más significativa entre un protozoario y una bacteria es que las bacterias su tipo de célula es procariota y los protozoarios su tipo de célula es eucariota. En 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Y finalmente, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos entre... Ya, vamos a continuar. Ya, dice, escribe la palabra que falta, dice. Lea, Lía, por favor. El dominio de las arqueobacterias incluye bacterias primitivas. El dominio de las eubacterias comprende bacterias más evolucionadas y complejas, y el dominio de los incluye plantas, protozoarios, protistas y animales. ¿Qué palabra nos falta? ¿Qué palabra nos falta? A ver. ¿Qué nos decía ahí? ¿Quién recuerda? A ver. Ya. Recuerde, a ver, vamos a regresar a esta partecita para que ponga atención, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos faltaba. Vamos a regresar un poquito para que usted pueda, más o menos desde aquí. Ya, desde aquí vamos a regresar un poquito para que usted pueda un poquito. ¿Verdad que ya leyó la pregunta? ¿Sí? Listo, vamos a ver si tiene o no la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Eucariontes. ¿Ya? ¿Verdad que nos dice las arqueobacterias incluyen bacterias primitivas? El dominio de las eurobacterias comprende las bacterias más evolucionadas y complejas y el dominio de los Eucariontes. ¿Eucariotes o eucariotas? ¿Cómo sería? A ver. Eucariotas. Ya, eucariotas, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ya nos dice que no es eucariontes. Eucariontes. ¿Sí ve? Nos confundimos por ahí un poquitito en las palabras, ¿sí? Entonces se llaman eucariontes, por favor, ¿sí? Tenemos las arqueobacterias, ¿sí? Las eubacterias y las eucariontes, ¿sí? No se olviden, por favor, ¿ya? Listo, vamos a ver. Estos son los dominios. Recuerden que dentro de los dominios también tenemos, ¿no? Recuerden, tenemos 5 reinos, ¿no? ¿Cuál fue el último reino que dice que se fundó? ¿A quién le separó? ¿Qué nos decía ahí? El reino de los hongos. Reino de los hongos.
Correcto, el reino de los hongos, que es el reino fungi, ¿no? Ese fue separado de las plantas. Antes pertenecían los hongos al reino de las plantas, pero fue separado, ¿no? Y se formó su propio reino, ¿no? El reino fungi, exclusivamente el reino de las bacterias, perdón, de los hongos, ¿no? El reino de los hongos. ¿Listo? Vamos a continuar. Aquí, ¿sí? Aquí primerito nos dice que tiene una clasificación, ¿no? Los diferentes, todos los seres vivos se clasifican según el reino, ¿no es cierto? Según el filo o división, según la clase, según el orden, según la familia, según el género y según la especie. Por ejemplo, si hablamos según el reino, hablamos, ¿no? De los diferentes reinos, sobre todo el reino animal, cómo se clasifican, ¿no? Según el reino animal, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, lo que teníamos, ¿no? Lo que son animales vertebrados. Primerito pasa desde ahí, ¿no? Desde animales vertebrados a animales invertebrados, ¿no? Y de ahí van todas las subclasificaciones, ¿sí? Según el filo, ¿no es cierto? Ahí nos habla de la columna vertebral, lo que acabamos de decir. Los que tienen hueso y los que no tienen huesos, ¿no? Los que tienen, ¿no? Según la clase, ¿no es cierto? Ahí viene lo que yo les decía, ¿no? Algunos son mamíferos, son, qué sé yo, aves, son reptiles, o si vamos a los invertebrados, tenemos los crustáceos, ¿no es cierto? Tenemos los anélidos y así tenemos todas las clasificaciones, ¿sí? Según el orden, dice, ¿no es cierto? Según el orden, primates, ¿no es cierto? Vemos desde dónde vienen, ¿no es cierto? Desde qué se alimentan. Ahí tenemos distintas formas de clasificación de estos animales, ¿no? Según la familia, ¿no es cierto? Según el grupo familiar que tenemos, ¿sí? De dónde provienen, ahí viene un poquito el tema del nombre científico, ¿sí? Según el género, hablamos de femeninos y de masculinos en el caso de los seres humanos. En el caso de los animales, ¿cómo se dice? ¿Quién sabe cómo se dice? Hembra y macho. Hembra y macho, ¿no es cierto? Ahí no hablamos de mujer ni hombre, sino hablamos de hembras y hablamos de machos. Y según las especies, ¿no? De acuerdo a las diferentes especies que hay de los diferentes animales, ¿sí? Por ejemplo, hay animales que tienen diferentes especies. Por ejemplo, han visto los monos, hay distintas clases de monos, ¿no? Entonces, ahí hace referencia Sí, también. profe. Sí, ¿sí han visto ustedes a los monos? ¿Han ido ustedes al oriente? Sobre todo en Zahualtí. Profe, es que Dime. yo me he ido a unas montañas donde hay mucha selva y ahí hay monos. Exacto, y ahí hay, ¿no es cierto? Muchos, usted no todos los monos son iguales, hay distintas clases de monos, distintas especies de los monos, ¿no? Entonces hay unos grandotes, hay unos bien chiquititos, unos así todos peludos, otros que no tienen tanto, entonces hay distintas clases de mono. Hay, por ejemplo, el mono araña, ¿sí? Los que son rapidísimos para escalar, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. ¿Ya? Dice, el orden de jerarquía de la taxonomía para clasificar los organismos es. ¿Cuál de estos es el correcto? Ve que acá ya nos ayuda un poquito, pero ¿cuál es el correcto? A ver. ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál es el correcto, chicos? Si tiene acá al ladito, ¿cuál es el correcto? ¿El tercero? ¿El tercero? Ya, vamos a ver si es verdad que es el tercero. Correcto, este es el tercero, ¿sí? A cierta ciencia. Dice, Muchas en esta segunda unidad, ¿sí? Vamos a hablar de toda la diversidad que tienen las especies, ¿no? Toda la diversidad, incluido lo que son sus nombres científicos, ¿sí? Para la siguiente clase, usted, una tareita de la mente nada más, va a averiguar por ahí un nombre de un animal y qué nombre científico tiene ese animalito, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre que el perro, ¿qué nombre científico tiene el perro? ¿Sí? Qué sé yo, el león, ¿qué nombre científico tiene el león? Un animalito va a averiguar, ¿ya? Un nombre científico de un animalito. ¿Estamos? ¿Sí? Escribimos en el cuaderno. No, solamente en la mente, ¿sí? Ya cuando hagamos la conceptualización, ahí nos sirven los ejemplos, ¿sí? En la mente viene pensando un nombre de un animalito y qué nombre científico tiene ese animal, ¿ya? ¿Estamos?
Listo, chicos. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí nada más. No va a tener ninguna tareita el día de hoy, ¿sí? Entonces, ya la siguiente clase les mando su actividad. Listo, chicos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chicos.